Buenas tardes, buenas noches o buenos días, como sea que lo encuentre, que sean buenas para todos, bendecidos. Les deseamos que sean bendecidos en el Señor en el momento que estén abriendo este video, viendo esta transmisión. Les saludan sus amigos y pastores, el pastor Otniel González y este servidor, el pastor Pochi Montes. Gracias por estar con nosotros para otro repaso de la lección que promete ser muy bueno, muy alentador y muy inspirador porque es palabra de Dios, palabra de vida. ¿Cómo se encuentra, pastor Daniel? Muy bien, contento, agradecido con el Señor y bien contento con este privilegio que nos da el Señor para compartir su palabra de otro tema y otra lección tan maravillosa como esta, el extranjero dentro de tus puertas. Así es, así es. Creo que todos nosotros nos podemos identificar con esto, ser extranjero, ¿verdad? Y es relevante para nosotros y podemos entenderlo, podemos sentirlo. El Señor tiene maneras de hablarnos y de identificarse con cada uno de nosotros, así que vamos a descubrir un poco más lo que dice Deuteronomio. Esperemos que ustedes ya hayan estudiado, así que esto es un repaso. Vamos a comenzar con una oración. Tenemos el texto principal y el pastor Oniel comenzará con la introducción. El extranjero dentro de tus puertas. Oremos. Amado Padre, gracias te damos por la oportunidad de servirte. Gracias porque por estos medios podemos llegar a tantos lugares. Gente que conocemos, gente querida y otros que no hemos conocido en persona, Señor, pero los medios nos están uniendo. Permite que podamos ser fieles instrumentos, el pastor Oniel y este servidor, para llevar tu palabra. Muévete con poder por las ondas del Facebook o del YouTube y que esta transmisión sea de gran bendición para las vidas de todos. Que los encuentre bien, Señor, y si hay alguno aquejado de salud o quebrantado, Señor, pasa tu mano sanadora sobre ellos, libéralos, sánalos y que puedan sentirse mejor pronto. Los ponemos en tus manos. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu gracia y tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor, tenemos el texto principal antes de que comience, que está en Deuteronomio 10:19. Amaréis, pues, al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Amén. Amén. Bien, apreciados hermanos, seguimos estudiando este maravilloso contenido del libro de los Deuteronomios. Las lecciones anteriores hemos venido hablando con aspectos de los mandamientos, de las leyes, de los estatutos. Es un repaso, recuerden ustedes, es como un compendio donde está como un resumen de los otros 4 libros. Deuteronomio es el 5º libro y se supone que ahí está repaso de todas las cosas, las normas y todo lo que ellos deberían tener en cuenta cuando llegaran a la tierra prometida, que ya solamente ellos estaban de la orilla del río Jordán y pasaban el río y ya estaba la tierra con ellos. Así que, hermanos, entonces, el Señor hace este es un tema de relaciones humanas y algunos pueden decir al final de la lección dice derechos humanos, pero más de relaciones humanas de lo que tenga que ver con el extranjero. Ellos fueron extranjeros siempre y esta era la primera oportunidad que ellos tenían de tener como un pueblo, una nación allí, lo que se llamó la tierra prometida. Entonces, vamos a recordar también que cuando el Señor Jesucristo estaba, él relató aquella historia bien interesante que se utiliza para sermones, ilustraciones y todo, de lo que fue el buen samaritano. Dice que el buen samaritano era samaritano y los samaritanos con los judíos no se gustaban y los judíos con los samaritanos tampoco. Y Jesucristo dijo, ¿quién es mi prójimo? Y relató el samaritano, que este hombre, siendo ese señor que estaba allí tirado por los ladrones, siendo un extranjero para él o de otro país, porque era un judío,
dice que se levantó, los recogió, y ya sabemos nosotros la historia, ¿verdad? Se lo llevó al hombre para que lo cuidara, y esto quería decir que es algo bien importante. Punto número 1, Jesucristo tuvo en cuenta eso que nosotros debemos tener en cuenta con la gente extranjera. Punto 1. Esto se lo decía antes que ellos fueran nación, para que cuando ellos estuvieran poseídos de su territorio, tuvieran su gente, iba a haber gente extraña. Bueno, acuérdense que debe, ¿cómo? Amarle. Punto número 1. El 2. Habla aquí la introducción del mandamiento que mencionamos ayer, el resumen de la lección pasada, el resumen que nosotros o que Jesucristo hizo de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma y con toda tu mente. Y entonces dijo, y el segundo mandamiento es semejante a este: amarás a tu prójimo, ¿cómo? A ti mismo, a tu prójimo, que puede ser un extranjero como puede ser del mismo. Es bien importante, hermanos, que es necesario, como dice Jesucristo, como dice la Biblia, que nosotros debemos amarnos a nosotros mismos. ¿Cómo les parece eso? Hay algunos que consideran que aquel que se ama a sí mismo, no, tenemos que amar al otro, porque la Biblia hay que renunciar. Sí, tenemos que amar al otro, al extranjero, pero necesitamos amarnos a nosotros mismos y forma parte de nuestra estima. Cuando una persona se considera bien, ¿verdad? Tiene su estima alta, que no se siente pisoteado, o que si lo pisotean puede levantarse, entonces él puede actuar de una mejor forma, puede hacer mejores escogencias, puede llevar a cabo mejor las cosas que él se proponga hacer o lo que le digan en el trabajo. Así que es bien importante esto, mis apreciados, en el aspecto del extranjero. Y el otro aspecto que quiero mencionar, hermanos, es que es un principio que da el Señor, porque Dios es un Dios de amor, es poderoso, es grande, y Él dice que necesitamos tener misericordia con las personas extrañas o extranjeros que están en nuestro país o que pasan por nuestro pueblo o por nuestros diferentes lugares. Así que, pastor, vamos a ver entonces, con respecto a todos estos aspectos, esa parte de circuncidar vuestro corazón. Sí, suena un poco, ¿verdad? Difícil de digerir. ¿Cómo que vamos a circuncidar el corazón? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pero piénsenlo bien, vamos a analizar. Esto se trata de una limpieza, se trata de un simbolismo de que queremos estar más a tono con lo que Dios quiere para nosotros. Y para ponérselo en palabras sencillitas, ¿verdad? Me gusta simplificar las cosas. Pero Deuteronomio nos habla sobre esto, nos dice de que qué pasa con la circuncisión. De momento parece que Moisés se va en diferencia o como que quiere romper la regla y la gente no entiende. Aquí tenemos que entender varias cosas, ¿verdad? La exigencia de Dios a Israel de que se circuncidara su corazón no debe tomarse literalmente. Moisés está reaccionando y dice que es incircunciso de labios en Éxodo 6, 10, 12 y 30. Esto sugiere que sus labios estaban cerrados. Hablando y dialogando con el pastor, me llama la atención que me habla sobre Jeremías. Jeremías 6, 10, pastor, ¿me lo puede leer rapidito? Sí, dice así. Jeremías 6:10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí, sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y no la aman. Oídos incircuncisos. Oído, entonces ahora el corazón, el oído, y ahora estamos buscando más
áreas donde tienen que estar incircuncisos, necesitan circuncisión. Realmente, si miramos el contexto, está hablando de la pureza, cuán puro está esa persona, ese órgano para estar receptivo a lo que Dios tiene para ellos, en el oído. Jeremías está buscando, hablando, ¿quién me va a escuchar? ¿Quién va a poder recibir lo que Dios está queriéndole decir? Es como cuando tenemos, ¿verdad?, sucios los oídos y no, ¿qué pasó? No tenemos ese filtro que nos ayuda a poder discernir, escuchar con claridad lo que necesitamos escuchar. Lo mismo con el corazón. Entonces, en el corazón estamos hablando de las actitudes, estamos hablando de las emociones, estamos hablando de cómo procesamos el amor, y el amor principal no nos está llegando. ¿Por qué será? Porque nuestro amor, nuestro corazón necesita circuncisión. Entonces ahora le voy a pedir al pastor que me lea Deuteronomio 10, 14 al 16. Dice la palabra: he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Ahí está. Así que en pocas palabras está hablando aquí sobre una situación simbólica, pero era una señal importante. Es una señal muy... Me falta el 16. Adelante, pastor. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y fíjense que habla de las partes importantes de lo que verdaderamente sería la circuncisión, el prepucio. Entonces habla del corazón, la cerviz, habla con simbolismo, con señales, pero la idea es clara. Necesitamos estar expuestos, limpios, para poder recibir este pacto que tenemos con Dios. En otra manera de ponerlo sería: la circuncisión del corazón concierne a los que ya están circuncidados en la carne, a los que están bajo el pacto. Después de la circuncisión de la carne, la renovación del pacto no es una nueva circuncisión que anularía la anterior, sino una profundización del mismo pacto. Una profundización del mismo pacto y sus leyes. Así que, al circuncidar nuestro corazón, estamos exponiéndolo a que podamos recibir la gracia, a que podamos tener ese pacto sellado con nuestras emociones, con nuestro carácter, con nuestra personalidad, con quienes somos, lo que hace que bombee la sangre por nuestro cuerpo y corra lo que somos como personas. Dios quiere lo mejor de nosotros, pero Él quiere que seamos nosotros el que estemos escogiendo. Solamente podríamos ser circuncidados en el corazón si nosotros escogemos de que Jesús viva en nosotros. Así que así lo estoy tomando yo, ¿verdad, pastor? Y así es. amaréis al extranjero. ¿Cómo esto coincide con el extranjero? Que tenemos claro que hay que amarlo. Así es. Bueno, yo entiendo esto bastante, pastor y hermanos. Yo he sido extranjero 2 veces. Salí de mi natal Colombia, y siendo muy joven, nos casamos con mi esposa en la hermosa ciudad de Medellín, y de allí, siendo pues todavía recién casados, nos fuimos ya a Venezuela, donde nosotros ya teníamos listo para trabajar en el ministerio. Ahora, fui allí, y luego ahora he sido extranjero aquí también en los Estados Unidos. O sea que 2 veces extranjero. Y todavía sigo siendo extranjero, porque la próxima patria donde voy a ir, hermanos, es a la patria celestial. Amén. Amén, amén. Así que así es el camino. Sin embargo, quiero decir algo. Cuando uno es extranjero y llega a un país, el extranjero debe procurar hacer lo mejor, no llegar a hacer cuestiones malas, equivocadas. Muchos extranjeros, estoy hablando con cuestión de base, ¿no? Porque yo he sido 2 veces extranjero. Un extranjero,
cuando llega a un país extraño, debe portarse bien, hacerlo mejor, trabajar, luchar honradamente y Dios lo va a bendecir. Eso es un principio. No un extranjero, hermano, no llegue pues por ahí a hacer malas cosas, a ver qué cosas tan malas, mal puestas. Prefiera pedir en vez de agarrarse algo que no le han dado. Bien importante eso, pero importante. El otro aspecto, ahora sí, el extranjero sufre mucho. A veces va a un país que no es de su propia lengua. A veces va a un país de su propia lengua. Y puede hablar usted español, por ejemplo, en el caso mío, usted puede hablar español y todo el mundo le entiende a uno. Pero llega a otro lugar y el propósito de Dios es mostrar de que un extranjero es igual a usted que está en su país. Y si aquel extranjero viene a su tierra, a su pueblo, a su ciudad o a su iglesia, usted debe apoyarlo, ayúdelo en lo que más pueda, de acuerdo hasta donde usted alcance. No le haga mala ¿qué? Mala vibra, mala esto. Ese es el punto bien importante. Léame, pastor, Deuteronomio 10, 17 al 19. Muy bien, aquí lo tengo. Dice así, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Pues el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso e imponente, que no muestra parcialidad y no acepta sobornos. Se asegura que los huérfanos y las viudas reciban justicia. Les demuestra amor a los extranjeros que viven en medio de ti y les da ropa y alimentos. Así que tú también tienes que demostrar amor a los extranjeros porque tú mismo una vez fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Muy bien. Esa parte la vamos a ver después, pero quiero mencionar otra cosa más. Dios no hace excepción de personas porque todos son iguales. Fíjense ustedes. Por ejemplo, a nosotros nos acostumbran, y es así, pues amar a nuestro país y que nuestro país es lo mejor. El mejor plátano que da, no es el de aquí, y el mejor de acá, la mejor, y cuando uno, ¿verdad? Pero resulta que para Dios todos somos iguales. Pero hay un país que está más pobre y viene el otro. No, estos son unos allá, unos desdichados, esos que vienen por ahí muertos de hambre y vienen por acá a ver qué consigue. No, si usted está bien y no es muerto de hambre, ayúdelo. Eso es lo que dice el Señor. Ayúdelo en su fuerza. No va a ser, pero por lo menos su actitud, su relación, que es lo que dice. Porque Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. Dice que Dios es una persona que ama a todos por igual y que no hace cohecho. ¿Qué es cohecho? Dice, recibir soborno de dinero o de influencia. No, porque yo soy más influyente que tú. Yo puedo, vamos a decir así, dominarte o mandarte a algún lugar equivocado, malo, ¿verdad? Ese es el cohecho, sobornar a otro. Quiero finalizar esta parte porque es mucho tela que cortar. Hoy en día nosotros estamos viviendo una situación económica del mundo y lo que falta. Solamente estamos en el comienzo. En América del Sur hay gran cantidad de personas que salen, ¿verdad?, a diferentes países y llegan caminando con los hijos, con los niños grandes, pequeños, y sin saber dónde van a vivir ni qué comer. Eso ahorita mismo están en reuniones con todos los países de Sudamérica para ver, ya vino el secretario de Estados Unidos, fue a Colombia y se reunió con todos los cancilleres de América Latina a ver cómo van a solucionar eso. Siempre están los que vienen de África y que traspasan allí por el canal bueno, ¿cómo es?
entre África y España. Por todos lados hay personas. Y aquí a Estados Unidos, imagínense ustedes, aquí llegan de todos los países del mundo. Entonces, es bien difícil solamente estar en esa condición. Mucha gente deja sus países, por ejemplo, este último país, Afganistán. Todo, solamente una maleta, lo que puedan traer con sus hijos y dejan atrás todo. Pastor, y recientemente los haitianos, los hermanos haitianos, por la gran necesidad, estaban llegando por todos lados. Nos sorprendieron que estaban llegando por Centroamérica, subían y entraban por México. Y desgraciadamente no les fue muy bien en la frontera, pero con Estados Unidos. Pero imagínense, o sea, que lo vemos de todas formas, como usted bien mencionó. Exacto, hay un camino que pasa de Colombia, Venezuela, entran por Panamá y se vienen país por país, porque no pueden volar en avión, no tienen dinero y por ahí se van quedando. Yo vi a veces que varias se van quedando, una familia haitiana, una señora ahí que le hicieron una entrevista en un noticiero, decía, no, yo me voy a quedar aquí, voy a buscar aquí vida, trabajar aquí, pero no me voy para Estados Unidos, andaba con sus niños. Hay una ruta. Anteriormente eran solamente los que de Honduras o algo así, Centroamérica. Ahora vienen desde abajo de Centroamérica, del Suramérica, pasan por Panamá, después vienen a Costa Rica y siguen bajando hasta que llegan a México. Y es una serie de problemas. Es un problema mundial el que hay ahora. Ahora, hermano, déjeme decirles algo. Puede ser que algún extranjero o alguna persona se siente menospreciada. Déjeme decirle algo. Para Dios somos iguales. Luche, batalle, haga lo mejor. Luche con Dios y pídale al Señor. Me llama la atención esta cita que dice que Dios está pendiente hasta de un gorrión, de un pajarito, y que nosotros, el Señor tendrá cuidado de nosotros. Unámonos siempre al poder de Dios, número uno. Y número dos, si usted es una persona que está aquí o en cualquier parte y puede ayudar a un extranjero, ayúdelo. Sin que ese extranjero pues tampoco le vaya a hacer daño, porque esa también otra circunstancia. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, mi pastor, hermano, vamos a ver el siguiente aspecto. El siguiente aspecto que queremos hablar es sobre por qué extranjero fuiste. Así es. Hay veces que se nos olvida cuando sufrimos y vemos al otro sufrir, ese que. Sí, porque es que a todos nos toca, de una u otra razón, hemos sido extranjeros en tierra extraña o hemos sido parte de la tierra y hemos recibido extranjeros. O sea, Es correcto. Ajá. hemos visto las dos y en cada país pasa. Yo soy de Puerto Rico y en Puerto Rico se recibe hermanos cubanos, hermanos dominicanos, hermanos haitianos, ¿verdad? Es lo más común porque son las islas alrededor, ¿no? También vienen de las islitas pequeñitas. Al puertorriqueño le ha tomado ser extranjero en otros lugares, ¿verdad? Me llama la atención porque hay un programa que habla sobre puertorriqueños en diferentes lugares del mundo. Ya está en Nueva Escocia hay puertorriqueños, en Alaska hay puertorriqueños. Y pues también nos toca a nosotros. Y a pesar de que venimos acá a Estados Unidos y somos ciudadanos americanos, pues no somos ni de aquí ni de allá, como decía el personaje, ¿verdad? De las películas. Somos también extranjeros. Y eso no es único en nosotros, también los personajes bíblicos pasaron por ser extranjeros. Abraham es el caso más visto, donde Dios lo llama a que se mueva, a que migre y que sea extranjero. Jacob tuvo que hacer lo mismo. José, ¿verdad? Tuvo que ir a Egipto, era extranjero en tierra de Egipto y pasó desde ir a la cárcel a llegar a estar en poder. ¿Quién más estuvo de extranjero? Jesús de bebé tuvo que ir con sus padres. ¿Y cómo se vería, verdad? A Egipto. A Jesús con su papá huyendo hacia Egipto para huir de lo que Herodes estaba queriendo hacer con los niños. Así que el mismo Jesús entiende esto, porque extranjeros fuisteis. El pueblo de Israel fue extranjero por mucho tiempo en Egipto
y había que recordárselo porque se les había olvidado y ahora estaba en una posición que necesitaban entenderlo nuevamente. Oye, acuérdate, tú también estuviste en esa posición. Hay mucha tela para cortar, pero Sí. quisiera que el pastor me lea Mateo 7:12 rapidito. Dice Jesucristo, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Eso lo Porque esta dijo. es la ley y los profetas. Amén. Amén. Eso lo dijo Jesús y es conocido como la regla de oro. Ajá. Es lo que a veces nosotros decimos a nuestros niños, oye, no le hagas al otro amiguito lo que no te gusta que te hagan a ti, que otros amiguitos te hagan a ti. Es la regla de oro, tú no tratas a las personas como, lamentablemente no todo el mundo lo ha comprendido, siempre hay. Y para el hogar también se utiliza la relación de pareja o en la cualquiera. La relación de pareja es una regla muy importante que debemos entender. ¿Cómo te gusta que te traten? Oye, trata igual para que, ¿verdad? Pero tenemos que entender por qué, por qué. Yo le quiero dar seis porqués. Porque Dios ama al extranjero, lo dice en Deuteronomio. Esta razón está arraigada a la fe al Creador. ¿Por qué? Porque Israel solía ser extranjero. Lo entendemos, podemos ir a Levíticos y entender todo esto, podemos ver el principio, podemos ir al mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque necesitamos prepararnos para conocer a Dios. Y Dios, el reino de Dios es acerca de otros, ¿verdad? Debemos entender cómo poder prepararnos para poder conocer a Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos prepararnos para conocer a otros, porque necesitamos de los demás. Como iglesia, somos el cuerpo de Cristo y necesitamos a los demás para movernos, ¿verdad? Y si yo soy la mano derecha, tengo que ayudar cuando la mano izquierda se debilita para que podamos seguir moviéndonos, ¿verdad? Y así como necesitamos prepararnos. Necesitamos prepararnos, ¿por qué? Para perfilar y cumplir su propósito, su propio destino como extranjeros. El extranjero tiene un propósito. Es lo bonito del extranjero. El extranjero se mueve porque está buscando un sueño. Y ese sueño es un propósito. Cuando Dios le da luz verde al extranjero a moverse, tiene propósito con esa persona. Y todos nosotros, no solamente como extranjeros, porque hijos de Dios, nuestro reino, nuestra ciudadanía no es de aquí, de este mundo, como bien decía el pastor. Así que todos somos extranjeros. Necesitamos prepararnos para cumplir ese propósito. Así que es bíblico. Nadie puede ir en contra de eso. Lamentablemente, muchos necesitan ser circuncidados nuevamente para poder entender esto. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos ese pacto hermoso, entendemos que por fe y nos movemos, pero necesitamos recordarlo, necesitamos recordar el por qué. Es necesario. Extranjero fuiste, extranjero eres y vas a recibir extranjeros. Así que debemos aplicar la misma regla porque Dios nos ama y debemos amar a otros, ¿verdad, pastor? Así Entonces, es. Así con es. esto hay que juzgar justamente. Así es. Quiero comenzar con una cita de Elena White que está en Patriarca y Profetas, en la página 399. Dice, las instrucciones que el gran jefe les dio a los escogidos, hombres escogidos, podrían muy bien servir como modelo de integridad judicial para jueces y legisladores de los tiempos modernos. Dice el texto, oíd entre vuestros hermanos. Este es el versículo que está en Deuteronomio 1, 16 y 17. Entre vuestros hermanos, juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el que es extranjero. No tengáis respeto de personas en el juicio, hacia el pequeño como el grande oiréis, y no tendréis temor de ninguno de ellos. Pastor, ese era el que usted me iba a leer, ¿verdad? Ya lo leí. Ahora, pero
Esto lo cita aquí, ¿verdad? Dice que nosotros debemos tener en cuenta al necesitado. Me llama esto, pero profundamente la atención. Es decir, nuestra iglesia es una iglesia, no sé si será universal, pero vamos a decir, está en todos los países del mundo. Qué gran bendición. Dios ha bendecido a la iglesia adventista. Nos ha bendecido, hermano. Cuando aquel puñadito de hermanos salió de los Estados Unidos a las diferentes partes del mundo y esto se ha ido desarrollando de una manera grande. Pero fíjense ustedes, tenemos nosotros pues varias culturas en nuestra iglesia. Vamos a suponer dentro de los mismos, en el mundo en que nosotros nos desenvolvemos, la parte hispana. Hay iglesias aquí en los Estados Unidos que hay mezclados, puertorriqueños, cubanos, mexicanos, salvadoreños, o, por ejemplo, allá hay iglesias de puros mexicanos, otros de puros cubanos, otros mezclados. Okay. Entonces, por ejemplo, hay una tendencia para decir, bueno, es que allá en mi país las cosas son mejores que en el otro. Allá en El Salvador lo hacíamos así, entonces el del México, yo tenía una iglesia que era había mexicanos, había salvadoreños, había de Guatemala, Honduras, Puerto Rico. Entonces decía, no, es que allá en México lo hacíamos así. Entonces el otro se levanta y decía, no, nosotros lo hacíamos mejor, es que así no funciona. Nosotros en El Salvador lo hacíamos de esta manera. Y se levantaba el otro, no, es que, y cada quien defendía como lo hacía en su país. Ahora bien, no tengamos acepción de personas, porque Dios no la hace. Si el hermano, ¿verdad?, es de un país, y estoy hablando de gente de la iglesia, si el hermano es de un país y yo soy de otro, entonces de repente me reúno con el grupito mío para ir en contra del otro. No lo haga. Eso es lo que dice el Señor, ¿verdad? Respeta el juicio tanto del pequeño, que se considera pequeña, como del grande, o sea, el que tiene más poder. Esa es la igualdad, como lo que usted decía, pastor, ahora, ¿verdad? No hagas con otro lo que no quiere que hagas contigo. Hay otro aspecto con respecto al extranjero que yo vi aquí en Estados Unidos y en otros lugares también, que es, por ejemplo, que si un extranjero tiene cualquier problema y no tiene documentos, entonces dice, esto te puedo denunciar para que te vengan a buscar. Yo te puedo dar trabajo y de repente te debo 1 mes o 2 meses. No, tú te quedas callado porque si no te voy a mandar en la policía y el pobre queda como amenazado. Claro, la Constitución de Estados Unidos, y es porque es que mucha gente no la conoce, dice que una persona puede reclamar, así no tenga documentos, puede reclamar, pero el que no tiene documentos siente ese miedo de ir a reclamar cosas que realmente le pertenezcan, ¿no? Pero para que ustedes se den cuenta cómo el extranjero o sencillamente se puede juzgar justamente o injustamente. Así que en el nombre del Señor, nosotros necesitamos juzgar justamente, no porque sea mi amigo o mi amiga, no porque sea de mi país o no, sino como debe ser, como dice el Señor y de acuerdo a su voluntad. Y bueno que hace aquí el ejemplo. Por ejemplo, si yo voy a la iglesia, si yo doy mi ofrenda, conozco sobre las profecías, sé de todo, pero maltrato a la gente, ¿cómo podemos decir ahí? ¿Qué pasa? ¿Funciona? ¿Cómo dirá? Como decía, de nada me sirve. O sea, de algo debe servir, porque si usted conoce de profecía, sabe de todas las cosas de la Biblia, sabe de la oración, usted canta, hasta podemos hasta predicar, pero menosprecia al otro, maltrata a los demás, ahí no hay una unidad o una correspondencia. Así que, apreciados hermanos, esto va para los hermanos de la iglesia, para los de fuera de la iglesia, porque es un tratado de relaciones humanas de acuerdo a Dios, porque Dios es un Dios poderoso que Él hace,
¿verdad? No hace acepción de personas. Sigamos adelante, pastor. La religión pura. La religión ante pura. Dios. Me gustó lo que estaba diciendo, pastor, Ajá. lo último, porque es algo que a veces es lo que nos hace discernir qué espíritu trae la persona o el grupo o estos grupitos que a veces se levantan y dicen, no, porque nosotros sí estamos estudiando, ¿verdad? Sí estamos estudiando la profecía. Nosotros sí estamos hablando la Biblia. Y con el mismo sentimiento comienzan a atacar, con el mismo sentimiento comienzan a darle duro, con el mismo sentimiento matan, degollan a los líderes de otra iglesia o de otro grupo. Son prójimos. Se nos olvida el simple hecho que son el prójimo. Y Así es. con ese punto podemos discernir, no viene de Dios. No viene de Dios. Puedes estar hablando profecía, puedes estar hablando cosa correcta y no demuestras amor, se te cae el caso. Se te cae el caso. Y esa es la manera de discernir. Religión pura ante Dios es tratar con dignidad a sus hijos. Amén. Con dignidad al ser humano. En los 10 mandamientos no hay directamente algo que se use para el favoritismo entre ricos, pobres, pero si leemos con claridad el contexto, son 6 los mandamientos que hablan sobre el amor al prójimo. Entonces, el contexto está claro. Es muy importante para Dios que podamos amar al prójimo, que podamos tener esos principios importantes. Pastor, léame ahí Deuteronomio 24, 14 y 15, por favor. Dice así la palabra del Señor. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea que tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le dará su jornal. No se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Oye, Está fuerte eso. Oye, si el Señor te ha dado la bendición de tener tu negocio, tu empresa, de tener empleados, de poder darle la oportunidad a otros de emplearlos, de tener la oportunidad de ganarse su sostén honradamente, no los oprimas, no abuses de ellos. A veces con el poder se olvida la dignidad, se olvida, ¿verdad? Que también en un momento dado alguien te ayudó, de las bendiciones que estás recibiendo de parte de Dios. Entonces, por querer hacer lo correcto, poder poner normas, utilizan eso para ser rígidos y oprimir. Y una cosa es tener normas, tener estructura, ser ordenado, y otra cosa es oprimir a aquellos que están a tu cargo. Un buen líder se identifica con los que tiene debajo y los ayuda a mejorar. Así es. Ayuda a mejorar. Pero un jefe es aquel que da órdenes y se sienta en un escritorio y da órdenes y puede hostigar, puede oprimir y es un jefe. Pero si tienes la bendición, la posibilidad de estar en una posición de mandato, ten la dignidad con tus delegados, con tu equipo de trabajo, ¿verdad? Es muy importante y Dios nos está hablando claro que no estamos aquí para oprimir a otros. Al final es esto, amar al prójimo, amar a todo quien es el prójimo. ¿Y quién es el prójimo? El prójimo es el vecino, no solamente los que creen como tú, los que piensan como tú, o los que se ven como tú, o los que se oyen como tú. El prójimo también es el que piensa totalmente diferente a ti, el que tiene otra fe, el que tiene otra religión. Ese es tu prójimo también. El que quizás tiene ideales o convicciones o una identidad diferente a ti, también es tu prójimo. También es tu prójimo. Y amar a ese prójimo como a ti mismo es la máxima expresión de la ley de Dios.
Amar al prójimo es la máxima expresión de la ley de Dios. Amén. Y esto es verdad presente. ¿Quieren hablar de Así es. verdad presente? Ahí está la primera. Vamos a comenzar a amar mejor al prójimo. Amén. Así es. Pastor, hay que concluir. Bueno, Así qué que maravilla. llévenos a la tierra prometida. Bueno, quiero terminar, hermano, como te dijera, de una manera positiva, ¿no? Siempre recuerdo a uno de mis pastores cuando yo era recién ministro joven. Él lo repetía mucho, ¿no? Y quiero terminar comenzando mi conclusión con estas palabras. Hermanos, usted y yo, no, porque yo soy humano, el pastor Pochi es humano y podemos también tener errores y equivocaciones. Analicemos nuestra vida, analicemos nuestro hogar, analicemos nuestra iglesia, donde usted es líder o miembro. Las cosas buenas que estemos haciendo, sigámoslas haciendo. Y de una manera sincera, las cosas malas o lo que veamos que necesitamos corregir, con la ayuda de Dios, vamos a corregirlo. Creo que es la mejor conclusión que podamos hacer. Recordamos algo bien importante. Aquellas palabras que dijo Jesucristo cuando en Mateo 24, cuando Él vaya a venir, ¿verdad? Dice, porque se lo hiciste a uno de mis hermanos, los más pequeñitos, a mí lo hiciste. Es decir, cuando nosotros hacemos un acto equivocado o no nos sentimos bien o le tenemos rabia o tratamos injustamente a otra persona porque es menos o tiene menos influencia que nosotros o porque es extranjero o porque, ¿verdad? Nosotros tenemos más influencia que él y lo podemos, dice, se lo estamos haciendo a Jesucristo. ¿Entiendes? Y Jesucristo dice, a él no le gusta eso. No le gusta. Eso está en la Biblia. Y él lo decía de una manera bien fuerte al pueblo. Acuérdate de la viuda, acuérdate de esta gente. Ellos sufren también como tú también has sufrido. Entonces, estamos tratando como con Jesucristo, con aquel muchacho o con aquella persona. Somos todos iguales delante del Señor. Y qué hermoso será aquel día cuando nosotros nos sentemos en el reino de los cielos, iguales, tanto el que es aquí rico como el que es pobre, ¿verdad? Como el que tiene enfermedades como el que no las tiene. En la medida de nuestras necesidades, nosotros vamos a pedir al Señor, Señor, circuncida mi corazón, transfórmame, dame tu poder, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, ¿verdad? Y un espíritu recto dentro de mí. Ayúdame a amarme, ayúdame a amar a los otros y a servirte a ti de todo corazón. Que el Señor nos bendiga a todos, mis apreciados. Bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Linda manera de concluir, pastor. Gracias por ayudarnos a entender semana tras semana el repaso. Les agradecemos de parte de la Iglesia de Revive. Recuerden, hermanos, que los viernes estamos por aquí, viernes 8 de la noche, hora Pacífico, por el Facebook, en la página de Revive. Nos pueden encontrar el video un poquito antes en el YouTube, en la página de este servidor, Pochi Montes, o lo puede ver en cualquier ocasión para repasar, recordar, entender. Espero que este video sea de su agrado, que haya sido de bendición. Compártalo con un amigo. Si va a mi página, dele a la campanita, como dicen, suscríbase. Hágame ese favor para ver en qué podemos seguir ayudándole, ¿verdad? Porque esto es un ministerio. Gracias al pastor Oniel. Pastor, diríjanos en oración, por favor. Vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos por todas tus bendiciones, por estas enseñanzas preciosas. Señor, queremos pedirte en esta hora
que cada día prepares nuestras mentes, nuestros corazones, prepares nuestro hogar y familia, prepares nuestra iglesia y nuestras iglesias. Ayúdanos con tu poder y gracia a seguir adelante en lo bueno que estemos haciendo, Señor. Ayúdanos con tu poder y gracia a corregir lo malo que estemos haciendo. Ayúdanos a amarnos unos a otros y tomados de la mano, avanzar rumbo hacia la patria celestial. Todas estas bendiciones las pedimos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Gracias, pastor. Gracias a todos. Que tengan un bendecido resto de día, fin de semana, y que Dios los guarde y los acompañe. Amén.